Hablan los protagonistas de la noticia y a esta hora me acompaña el canciller de Costa Rica, Arnoldo André. Canciller, un gusto tenerlo en nuestros estudios en Washington. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por recibirme acá. Un gusto estar con usted y su estimable audiencia. Acaba de terminar una visita muy importante para Costa Rica, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que ha escogido Centroamérica para iniciar su primera gira mundial. Pudiendo escoger Gaza, pudiendo escoger Ucrania, escoge Centroamérica. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con el secretario Rubio? Bueno, Costa Rica muy honrada al ser escogida como uno de los primeros países que visita el secretario de Estado Rubio en su primer gira internacional, a poca semana y pico de haber tomado el cargo. Y Costa Rica muy complacida. Lo que recibimos fue felicitaciones y elogios por estar haciendo las cosas bien. Las estamos haciendo bien en materia migratoria, las estamos haciendo bien en materia de seguridad nacional, regional e intercontinental, las estamos haciendo bien en el aseguramiento del despliegue de las redes 5G y de la lucha contra el cibercrimen, por el despliegue de la ciberseguridad, y estamos proyectando a Costa Rica de una forma adecuada, de tal forma que genera confianza en las cadenas de suministro hacia Estados Unidos. Sin duda, el común denominador de los países que escogió Rubio para visitar es la migración. Y usted lo decía, la preocupación del presidente Trump es detener la migración irregular, pero además expulsar a todos los migrantes indocumentados en Estados Unidos, particularmente, dice Trump, los que han cometido crímenes. Dice Rubio que Costa Rica es un ejemplo para la región. ¿Cómo podría ayudar Costa Rica a esta intención del presidente Trump? Bueno, le queda claro al secretario Rubio que Costa Rica no es solamente un país de tránsito migratorio, sino de acogida de migrantes. Costa Rica es el país de refugio para más de 750,000 nicaragüenses que han huido del régimen de terror de Daniel Ortega. Es el país de acogida para muchísimos cubanos que han ingresado vía frontera con Nicaragua y de otras nacionalidades. Nosotros tenemos casi 1,000,000 de personas no nacidas en Costa Rica, lo que constituye un 20% de nuestra población como migrantes, por un lado. Y por el otro lado, somos país de tránsito, o hemos sido país de tránsito, al entregarnos Panamá en el año 2023, más de 500,000 de migrantes, pero en el año pasado, en el año 24, eso se redujo en un 40%, para poco más de 300,000 migrantes, que siguen siendo muchos. Hay días de 1,000 y días de 4,000 migrantes, de tal suerte que más o menos un 25% de los 10,000 que llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos ya han pasado por Panamá y Costa Rica. ¿Hubo en medio de esa conversación la pregunta de si Costa Rica estaba dispuesto a ser un tercer país seguro? Siendo que Costa Rica es país de acogida, de refugio, el secretario Rubio reconoció esa condición especial y ese esfuerzo que hace el país por contener esa migración que no migra hacia los Estados Unidos, sino hacia Costa Rica, y no hubo necesidad de discutir ese tema. Porque fíjese que se lo pidió a Bukele en El Salvador, se lo pidió a Arévalo en Guatemala, pero en este caso a Costa Rica no. No hubo necesidad porque ya estamos cumpliendo con nuestra cuota de responsabilidad compartida. Hubo una declaración de Rubio al lado del presidente costarricense Rodrigo Chávez que llamó la atención y dijo: Nicaragua, Cuba y Venezuela son enemigos de la humanidad y son los causantes de la crisis migratoria en el continente. ¿Costa Rica comparte esta visión? Fíjese usted que de los 500,000 migrantes o 300,000, el 70% viene de Venezuela. Un 5%, por ejemplo, viene de Haití y China, y entre el 5 y el 10% de Colombia y Ecuador. Entonces queda claro que, bueno, aparte de los nicaragüenses que viven en Nicaragua y los cubanos que también entran, efectivamente, producto de los regímenes autoritarios, es donde la mayoría de la población sale
pero no solo por persecución política, sino más que todo por huir de las pésimas condiciones económicas que tienen. Nadie migra voluntariamente. Es una condición a la que se ven forzadas esas familias por las condiciones de vida a las que los someten esos regímenes. ¿Y qué debería pasar, canciller, con los que dice Donald Trump son delincuentes, criminales peligrosos? Ahí vimos que hoy está recibiendo Maduro 2 aviones de Conviasa llenos de venezolanos, algunos supuestamente miembros del Tren de Aragua. Ningún país puede negarse a recibir sus connacionales. Hay una excepción terrible en el mundo, cuál es la actitud que tomó Nicaragua de declarar a más de 400 personas como apátridas. Recordemos que les quitó su derecho de nacimiento, les borró su certificado de nacimiento y no existen civilmente. Fue donde España, en un acto humanitario, les otorgó la ciudadanía española a la mayoría de ellos. Entonces, por principio general de derecho internacional, todos estamos obligados a recibir a nuestros nacionales. En el caso de prisioneros, por crímenes se dan frecuentemente los intercambios de prisioneros o el que el prisionero termine de cumplir su condena en su país de origen. ¿Están pasando miembros del Tren de Aragua por Centroamérica? ¿Costa Rica ha podido detener algunos e identificarlos como delincuentes? Nosotros tenemos un sistema de reconocimiento biométrico de los migrantes en el flujo sur-norte y sí hemos podido detener a varios terroristas internacionales, no solo de este continente, sino también africanos y de Medio Oriente, registrados como terroristas en las bases de datos internacionales. Sí se da el caso, que han sido identificados, detenidos y expulsados. Hablemos ahora del otro vecino, de Panamá. Panamá tiene un reto mayor y es que el canal de Panamá, esa vía interoceánica que fue entregada a su administración, ahora Donald Trump dice que quiere recuperarla porque ha habido mal manejo, se le ha dado licitaciones a los chinos, se les ha permitido construir varios puertos. Pareció resolverse con la visita de Rubio, pero se volvió a intensificar la tensión cuando dijo el Departamento de Estado que los buques del gobierno de Estados Unidos iban a pasar sin pagar peaje y le tocó salir al presidente de Panamá a decir, no, eso no es cierto. ¿Cómo ve Costa Rica este futuro de la tensión sobre el paso por Panamá? Nosotros tenemos con Panamá, por supuesto, una relación de vecinos y buenos vecinos. Hemos tenido diferencias comerciales y las seguimos teniendo. Acabamos de pasar por un fallo de la Organización Mundial de Comercio que le da la razón a Costa Rica. Panamá no ha querido atenderlo, está en apelación, pero el que tengamos esa disputa comercial con Panamá no significa que las relaciones entre los dos estados y gobiernos no estén bien, están bien, los canales de comunicación fluyen. Yo tengo la impresión que en el caso de esta discusión por el canal, estamos ante una discusión de interpretación de los tratados internacionales, en virtud de los cuales se pacta primero una fase de transición, donde el canal es coadministrado por los Estados Unidos y Panamá, y luego pasa a la fase donde la autoridad del canal administra autónomamente el canal. Ahora viene el señor Trump y dice que esa presencia de inversión china, no en el canal propiamente, pero en los puertos, en un puente que cruza el canal, puede llegar a afectar el estatus de neutralidad que le otorgan los tratados. Entonces, en el fondo se trata de un ejercicio de interpretación de las consecuencias de las cláusulas pactadas. Y esto se va a resolver mediante el diálogo y la negociación. China es la molestia de Trump. Ya estaba anunciando el presidente Mulino que se va a salir del proyecto de la ruta de la seda de China. Ustedes como Costa Rica también tomaron una decisión que le gustó mucho al secretario Rubio y la exaltó, y es no permitir a China licitar, particularmente en telecomunicaciones 5G, en Costa Rica. Y por eso dijo que los demás países debían seguir el ejemplo. ¿Cómo fue esto?
Es un caso distinto. En el caso costarricense se trata del sector de telecomunicaciones y de ciberseguridad, porque el país se apresta al despliegue de las redes 5G. Y habiendo sufrido un ciberataque masivo en abril del 2022, 15 días antes que la administración Chávez Robles asumiera, Costa Rica sufre un ataque mayor cibernético que afecta al seguro social, a los hospitales, las citas para operaciones, por un lado, pero también todo el sistema de pagos de los empleados públicos, el Ministerio de Hacienda, se ven problemas de pagos. Y ahí acude Costa Rica al auxilio internacional y son España, Israel y los Estados Unidos que nos apoyan en enfrentar, corregir ese ataque cibernético. Y desde ahí empezamos a desarrollar los sistemas de seguridad contra ataques cibernéticos con el apoyo internacional de esos 3 países. Bueno, luego determina el país que para efectos de mayor seguridad y soberanía es necesario que todo proveedor de equipo provenga de un país miembro de la Convención de Budapest contra el crimen cibernético. Porque necesitamos un instrumento de persecución contra esos delincuentes caso que se repitiese un ataque. Y resulta que Huawei o China no es miembro de ese convenio. Entonces no es una medida estrictamente anti-China, sino es una medida de seguridad y soberanía nacional para protección de los datos de los costarricenses. Contra ese decreto sí ha expresado la Embajada de China molestia públicamente, dice que es discriminatorio y que eventualmente puede violar los convenios de libre comercio que tenemos con China. Ahí tenemos una diferencia de criterio entre la Embajada de China y el gobierno en cuanto a ese punto específico. No así en cuanto al resto de la relación de gobiernos y de estados que fluye normalmente. ¿Dónde se siente Costa Rica parado frente a este nuevo gobierno de Donald Trump? Se lo pregunto porque incluso hasta las ayudas de USAID, que están suspendidas para muchos países, no se las suspendieron a ustedes. Eso es correcto, lo que usted dice. El secretario de Estado, Marco Rubio, nos confirmó en esa misma visita que había levantado o exceptuado muchas de las medidas de congelamiento de los programas, sobre todo los de seguridad, incluyendo los de seguridad para Costa Rica, y que seguían fluyendo. Nosotros nos sentimos cómodos, creemos que la comunicación sigue siendo excelente entre Costa Rica y Estados Unidos y que más bien es una oportunidad para demostrar que vamos a seguir siendo un país seguro para la inversión y seguros para las cadenas de suministro, por ejemplo, en la industria de los semiconductores. Finalmente, canciller, hoy estuvimos cubriendo en la OEA la presentación de los candidatos a secretario general para suceder al secretario Luis Almagro. Vimos que por un lado está el canciller de Surinam, por el otro está el canciller de Paraguay, pero ninguno parece tener todavía los votos necesarios. ¿Costa Rica está pensando en postular a alguien, tener alguna as bajo la manga? Bueno, coincidimos en su análisis. Costa Rica viene observando la candidatura de don Albert Ramdin de Surinam de hace más de un año y asimismo la de don Rubén Ramírez, canciller de Paraguay, ambos queridos y estimables colegas, pero muchos países se nos han acercado a decirnos que ninguno de los dos pareciera obtener los 18 votos necesarios de 32 que votamos y que si Costa Rica podría estar dispuesta a ser un candidato de consenso tercero para resolver el asunto, lo que Costa Rica, esto se había consultado ya con el presidente, dijo pues sí, en caso que ninguno de esos dos candidatos obtenga el apoyo necesario, Costa Rica bien podría prestarse para resolver el asunto y ser candidatos de consenso y poder ocupar esa Secretaría General. La OEA tiene múltiples desafíos,
internos y externos. No es fácil, tiene una situación financiera estrecha, tiene los conflictos ideológicos del continente, pero es una buena institución y hay que hacer todo el apoyo necesario para ayudarle y salvarla. ¿Y ese candidato sería usted, canciller? Costa Rica presentaría como candidato mi nombre. Pues vamos a ver qué ocurre. Tenemos todavía un tiempo, el 10 de marzo es la votación y Costa Rica está en la posibilidad de entrar en esa baraja. Quiero agradecerle mucho, canciller Arnoldo André, por habernos acompañado aquí en NTN 24. Con todo gusto, ha sido un gusto estar con usted y su estimable audiencia. Muy amable. Gracias.